Paciencia. Acepto con paz las contrariedades de la vida y las incomprensiones de mis hermanos, las enfermedades y la misma muerte, y la ley de la insignificancia humana, es decir, que después de mi muerte todo seguirá igual, como si nada hubiese sucedido. Acepto con paz el hecho de querer tanto y poder tan poco, y que con grandes esfuerzos he de conseguir pequeños resultados. Acepto con paz la ley del pecado, esto es, hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que me gustaría hacer. Dejo con paz en tus manos lo que debería haber sido y no fui, lo que debería haber hecho y no hice. Acepto con paz toda impotencia humana que me circunda y me limita. Acepto con paz las leyes de la precariedad y de la transitoriedad, la ley de la mediocridad y del fracaso, la ley de la soledad y de la muerte. A cambio de toda esta entrega, dame la paz, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga gran día abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para compartir la liturgia que nuestra Iglesia Católica nos propone. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al miércoles 8 de julio del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur, de la parroquia de San Cristóbal Sur. Edwin, muy buenos días, el Señor lo bendiga, y a todos los demás que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia. Dios bendiga también a todos los que nos ayudan a compartir este video a través de las redes, y Dios bendiga a los hermanos que nos ayudan a través del NECI 301-551-2161 que está a nombre de Milena Bermúdez. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Claro que sí. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana queremos saludarte, decirte buenos días. Queremos darte gracias, Señor, por regalarnos este momentico donde sabemos que tú te vas a manifestar, donde sabemos que nos quieres enseñar algo como todos los días lo haces. Queremos que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros, de los que participan en la liturgia de la palabra, también de aquellos que nos van a escuchar, tanto en vivo, en directo, como en redes sociales. Gracias, Señor, por tenernos unidos. Gracias, Señor, por mantenernos en tu palabra. Amén. Iniciamos con las lecturas. De la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cúbranos, y a las colinas caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor, pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrir al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Canat, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segundos para poder discernir qué nos dejó esta palabra. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Graciela. Dale, Graciela. Gracias, muy amable. Bueno, acá en la primera lectura de Oseas, en este libro, el profeta nos muestra cómo el pueblo había recibido abundantes bendiciones de Dios, pero en lugar de agradecer y permanecer fiel, puso su confianza en las riquezas, el poder y los ídolos. Por eso sus seguridades terminaron desbaratándose, ¿cierto? Que no son cosas de nuestro Dios. Entonces, él prefirió colocar como la fe en estos ídolos que no nos da ninguna respuesta buenas. Entonces, Dios nos bendice cada día con la vida. Recordemos que es lo primero que nosotros hacemos, darle gracias a Dios por poder respirar, abrir nuestros ojos, levantarnos. Entonces, darle gracias por la vida, por nuestra familia, el trabajo y tantas oportunidades que Él nos regala. Mas, sin embargo, es fácil distraernos, ¿cierto? A veces nos dejamos distraer tan fácil y poner nuestra confianza en las cosas materiales o en nuestras propias fuerzas. También puede ser de que nosotros a veces no le ponemos la importancia de lo que es el mensaje, lo que es el texto en la palabra, lo que el Señor nos invita es que revisemos nuestro corazón y hagamos un pare ahí, ¿cierto? Y preguntémonos, ¿en quién está puesta realmente mi confianza? ¿O solo Dios permanece fiel y nunca nos decepciona? Esto quiere decir que Dios siempre está ahí
aparte de que nosotros lo ofendamos, aparte de que nosotros a veces no le hacemos caso, ¿cierto? Pero Él nunca nos aparta, ni Él nunca se aparta de nosotros, siempre está respaldándonos y siempre está ahí esperándonos. En el Salmo, pues qué hermoso canto de alabanza al Creador, contempla la grandeza de Dios, ¿cierto? Dios es esa naturaleza en los animales, en los mares y en toda la creación. Todo depende de Él para vivir y nosotros solo dependemos de Él para estar siempre. Por eso debemos de cada día ponerle todo en sus manos y que se haga la voluntad de Él. Para cada amanecer, por ejemplo, uno se levanta y ese amanecer tan bonito, cada árbol, ¿cierto? Cada gota de agua, cada respiración son un recordatorio del amor y del cuidado que Dios nos regala a diario. Cuando aprendemos a contemplar esa creación con gratitud y con ese amor, con esa paz y esa tranquilidad, se nos llena de esperanza y de paz. Hoy podemos agradecer por ese regalo de la vida y comprometernos a cuidar, a enamorarnos más de Dios y confiar en Él. Y en el Santo Evangelio, pues, Jesús llama a sus 12 discípulos, cada uno por su nombre, así como nos llama a nosotros, ¿cierto? A nosotros nos llama a cada uno por su nombre. Es la autoridad para sanar. Y Él nos ha hablado, así como Normas también nos habla, que nosotros con ese pasar, con ese ejemplo que Él nos da, ¿cierto? Nuestro Señor, y con lo que aprendemos de las explicaciones, de las lecturas y lo que Norma nos ha hablado, Él nos da como esa autoridad para sanar a esos enfermos, ¿cierto? Para llevar esa palabra de Dios, para liberar a los oprimidos y anunciar que el reino de Dios está cerca. Antes de enviarlos, los prepara, ¿cierto? Así como Norma también nos prepara cuando vamos a la misión. Él confía en que nosotros vamos a hacer una bonita misión y llevar la palabra del Señor a cada persona que encontremos. Así como Jesús también llamó a sus apóstoles, también hoy nos llama a cada uno de nosotros. Tal vez no todos predicamos ¿qué le digo yo? Desde la forma en que nosotros sabemos podemos hacerlo, con ese ejemplo que Él nos ha dado, ¿cierto? Hagámoslo desde un altar o qué sé yo, pero si podamos comunicar ese reino que Dios nos muestra, esas acciones, ofreciendo una palabra de consuelo, perdonando, ayudando al necesitado y viviendo con amor y honestidad. Cada gesto de bondad hace presente el reino de Dios en este mundo. Cada actuar de nosotros, sabemos si nosotros con nuestras palabras y nuestras acciones sabemos quiénes somos y eso mismo debemos darle ejemplo a las demás personas para que cada día nosotros llevemos ese Señor, esa palabra del Señor, ese ejemplo que nos ha regalado y entonces eso mismo es lo que vamos a extender a las demás personas con ese amor y esa alegría llevando la palabra del Señor. Amén. Y gracias, mi Edwin. Gracias, Gracielita. Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, realmente mi comentario es exactamente lo que dijo Graciela. Me quería referir al Santo Evangelio. Jesús palabra es en todo tiempo y lugar. Bueno, aquí a ellos les dijo, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros sabemos que las enfermedades no solo son del cuerpo, son del alma. Las enfermedades muchas no son visibles, como el miedo, como la inseguridad, como la baja autoestima. Una persona puede tener grandes valores, pero se puede sentir gusanito o porque se lo hayan hecho sentir o porque simple y llanamente esa misma persona
no se ama, no se siente digna de Dios, porque de pronto su pasado le pesa mucho. Nosotros en el sacramento de la reconciliación, ese es el baño perfecto que tenemos para el alma. Cuando digo baño, me refiero a bañar, a lavar, a limpiar. Tenemos ese precioso sacramento donde podemos tirar a la basura toda nuestra inmundicia. El sacerdote está revestido para perdonar nuestros pecados, para que nosotros levantemos la dignidad y salgamos adelante. Y con nosotros ya limpios, restaurados, eh, vayamos por el mundo con esa palabra sabia. Cuando lleguemos, encontremos a otro igual a nosotros, que se sienta que no vale, que no puede, que no lo aman. Recordarle que Dios está para todos, para él, para mí, para el día allá y acullá. Que no olvidemos, que no olvidemos que Dios nos ama por encima de todo. Él rechaza el pecado y ama al pecador. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Muchas gracias, Dorita. Amparito. Muy buenos días para todos, hermanitos. Dios me los siga bendiciendo. Bueno, en la profecía de Oseas veo una denuncia. Y esa denuncia, pues ahí la hace para el pueblo de Israel, pero yo la tomo para nosotros hoy. Porque pues allí había mucha hipocresía, idolatría y todo. Y es lo que estamos viviendo hoy. Si uno se pone a mirar, yo soy muy, yo observo, más no, a mí no, de pronto me pongo a hablar. No, yo solo observo y yo miro mucho cómo la gente critica del otro y lo que primero digo yo, pues de uno también van a criticar, porque si lo hacen de otros, pues lo mismo vamos a recibir. Entonces, ¿qué entiendo aquí en la profecía de Oseas? Que este es un ejemplo de lo que estamos viviendo para que nosotros no hagamos lo mismo, es para que nosotros eh, hagamos lo contrario, escuchemos la voz del Señor y porque aquí ellos, a pesar de que ellos eran prósperos, porque el Señor compara a Israel como una viña frondosa, entonces a pesar de eso, ellos se alejan de Dios y no lo honran, de ver todo lo que le dan no lo honran y profetiza que se quedarán sin rey, que los líderes humanos no tienen la capacidad para salvarse ni para proteger a los demás. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Porque para la destrucción venidera, si nosotros hacemos caso al mundo, a todo esto que nos ofrece, pues nosotros estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Nosotros debemos es honrar al Señor, como lo dice el Salmo. Buscad continuamente el rostro del Señor. Nosotros debemos de buscar esto en pequeño, en el grande, en el abuelo, en todo, en el indigente, en el enfermo. En todo lado está la mirada del rostro del Señor. Y en el Evangelio, pues, él mismo nos dice que Él no vino solo a sanar, sino que Él vino a enseñarnos para que, pues Él nos sana a nosotros de primera, pero no solamente va a sanar el cuerpo, sino que nos sana por dentro. ¿Para qué? Él nos sana para que nosotros podamos seguir ese legado que el Señor nos da, ese legado para que nosotros podamos continuar la misión que Él inició. Ese llamado, ese llamado a la acción, a que esa fe que el Señor nos ha dado, la coloquemos en práctica, que nosotros podamos salir. La fe no es pasiva, y quedarnos como, yo ya estoy bien aquí, entonces no. Esa fe es para salir, desacomodarnos y salir a buscar a aquellos que están todavía perdidos como estábamos nosotros, que nosotros hemos
da un paso, o hasta ahora hemos iniciado el camino como San Pablo nos enseñó, a ponernos los zapatos, iniciar el camino y nosotros vamos andando, pero en el camino vamos encontrando personas que están como no estábamos nosotros y que nosotros, el Señor nos ha rescatado, nos ha venido limpiando y ha venido haciendo con amor, con justicia y con paz. Así como Él nos trata a nosotros, nosotros debemos salir con ese amor, esa paz, esa humildad al otro, para que también ellos puedan tomar y ponerse en esos zapatos, iniciar el camino a la salvación que el mundo o el ser humano no nos puede dar, porque no vamos a recibir de un cierta persona, suba, gane quien gane. Me acordaba Norman que decía que nos gloriamos en victorias ajenas. Es verdad. No, debemos es en lo que el Señor hace, actúa en cada una de las personas que el Señor nos coloca. Amén. Muchísimas gracias, Edwin. Dios me los bendiga. Gracias, Amparito. María Nancy. María Nancy. ¿Alguien más? Entonces María Nancy se... Bueno. Iniciamos. Si se queda en silencio es porque la señal de ella hace daño. Ok, es posible, pero cualquier momentico que entre, pues no hay ningún problema, puede intervenir. Mientras tanto, pues vamos hablando un poquito de esta liturgia que nos deja, que es muy bonita, que nos pone a reflexionar en ciertas cosas y que nos hace un llamado de atención. Creo que es un llamado de atención a tanto a los servidores como a las personitas que realmente quieren llegar a los pies del Señor y aparte de eso quieren que haya una transformación en sus vidas. Y dice que en el Santo Evangelio nos muestra que en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos. Los discípulos de Jesús eran personitas que vivían con Él, estaban con Él en todo momento, aprendiendo, estaban con Él recibiendo la palabra, vivían al lado de Él en todo momento. Y era interesante ver cómo los discípulos querían estar alimentándose de Él, querían estar aprendiendo de Él, querían estar ahí cerca de Él. En ese momento, pues ellos no sabían que tendrían que salir ni nada, sino que querían ir a como alimentarse. Y eso es muy bonito. La pregunta es para nosotros, es, ¿quiénes quieren ser discípulos del Señor, de Jesús? Porque llegamos a un punto en que yo recibo y recibo y recibo. Y ese recibir para nosotros nos da un clic de decir, ok, estoy transformando mi vida, estoy aprendiendo cosas, estoy eh, alimentándome, pero ¿eso para qué me sirve a mí? ¿Eso cuál es el fin de yo estar recibiendo? Ah, el fin es transformar mi vida y cambiar mis modales y cambiar mis hábitos y ya. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes de estar cerca de Dios? ¿Realmente quieres ser un discípulo o normal? Quiero ir, escuchar la palabra y retirarme como hicieron muchos. Todos hablamos de un encuentro personal con Jesús. Sin embargo, hubieron personas que tuvieron ese encuentro con Jesús, que lo escucharon, porque en la palabra nos muestra que hay muchas personas, multitudes de personas que escucharon a Jesús y después regresaron a sus casas con algún mensaje o con algo en la cabecita y ya. Pero realmente el discípulo es ese aquel que lo sigue,
que se alimenta, que todos los días está ahí formándose, todos los días está aprendiendo, todos los días está, pero, y que aparte de eso, cuando tú ya eres un discípulo, cuando tú ya llevas un caminar en el Evangelio, pues dice que les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que cuando tú ya llevas un caminar, Jesús te respalda. ¿Y te respalda para qué? Pues para que toda esa información, toda esa formación que tienes, todo eso que recibes, todo lo que has aprendido, cómo tu testimonio ayuda a cambiar a muchas personas, todo eso, pues lo pongas al servicio de los demás, sin temor, sin dudas. Aquí hay personitas que dicen, yo llevo 10 años en la comunidad, 5 años en la comunidad, venga, ore por mí. Ah, no, 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 yo no voy a orar, no, 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 es que a mí no me dieron ese don. Venga, oremos por esta persona, venga, hay una persona que está enferma, vamos a orar por esa. No, 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 porque eso no, a mí no me gusta eso. Es más, hay personas que dicen, venga de una enseñanza. ¿Cuántos llevas en? No, yo llevo 10 años, eso sí, dicen, yo llevo 5 años y me han transformado y me han hecho cosas. Pero, ven, damos una enseñanza acá a unas personitas que necesitan conocer de Dios. ¿Qué citas bíblicas me puedes ayudar? No, 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 eso yo no, no. No, 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 es que eso no es conmigo. Yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para eso, yo no soy bueno. Pero llevo tanto tiempo en la comunidad. Llevo tanto tiempo compartiendo la liturgia a muchos hermanitos, a todos mis, pero a veces ni siquiera la escucho. A veces ni siquiera sé que Dios me está enviando un mensaje a mí, me está hablando a mí, pero no, eso es para compartir, eso es para, y ese va a ser mi servicio y hasta ahí llego yo. Entonces empezamos a tener límites, límites para que poder ser instrumento de ese plan de Dios que tiene para el mundo. Y en la parte de abajo viene algo que a nosotros nos debería, eh, deberíamos nosotros anhelar, deberíamos nosotros, wow, poder llegar a esto. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y los nombra, bueno, primero Simón, llamado Pedro, Pedro, la cabeza de la iglesia. Andrés, su hermano, Santiago, y los empieza a nombrar. Y qué bonito que más adelante pudiera poner ahí el nombre de, de, de nosotros. Sería muy bonito ver también ahí una Dora, un Amparo, una María Nancy, un Norman, un Edwin, una Enis, una Karen, no sé, Ana Lucía, verlos ahí como discípulos, una Graciela, un Amparito, como los discípulos, no como aquellos que simplemente vienen, llenan y se van. Y ahí sí da la instrucción. Ya soy un discípulo, ya soy una persona que estoy formada, ya soy una persona que he crecido en el Señor, y ahí sí nos da una instrucción. ¿Sí? Y dice, no vayáis a tierra de paganos, no entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Id a las ovejas descarriadas. La misión no puede llegar, no puede ser a toda hora saliendo a las veredas a hablar, no, 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 a las ovejas descarriadas. Y a veces la oveja descarriada está en nuestra familia. A veces la oveja descarriada está aquí cerquita. Y esa personita en la que uno a veces dice, no, a esa persona yo no le hablo. Pero no le digo, porque no, eso no vale la pena. Uno ya le ha dicho tantas cosas que ya no, ya me di por vencido, por vencida, ya no. Yo a esa persona ya no le digo nada. Más bien voy a donde todos sí me paran bolas y donde yo, wow. Este evangelio es tan enriquecedor que nos sube, nos baja, nos reta
y nos pone como en firmeza. ¿Y por qué nos dice ir a las ovejas descarriadas de Israel? Ir a esos hermanitos que están tan cerquita. Pues por lo mismo que nos pasa en la primera lectura. Porque somos, Israel dice que entre más frutos había, que entre más cosas tenía, que entre más nos empieza a llenar, empieza a ir bien, es cuando más chácaras empezamos a tener. Es increíble que Dios nos haya bendecido en muchas cosas y todavía pensemos en las lentejas, en el bolsillo, porque eso nos da abundancia. Es increíble que llevemos una formación en la iglesia y todavía creamos en la herradura, en la sábila, todavía creamos en las maldiciones que nos echan. Porque es que nos echan maldiciones. Mire, yo lo veo a usted, si usted sigue así, entonces le va a ir así, le va a ir mal. Y es que alguien me hizo brujería, y es que alguien me está haciendo un entierro, y es que alguien me... Y creemos más en esas cosas, viendo cómo Dios nos ha sacado, viendo cómo Dios nos ha prosperado en salud, económicamente, con nuestras familias, con nuestra vida espiritual. Y aún así, entre más tenemos, nosotros más creemos en lo que el mundo nos muestra. Y es que nos mostramos un corazón dividido, ¿cierto? Viviendo en una época de prosperidad, imagínense, o sea, nosotros dividiéndonos en eso, ¿sí? Recibiendo cosas muy buenas, pero asimismo también creyendo en cosas que no debemos creer, cosas del mundo. Y eso le pasó a Israel. Israel vivía muy bien, pero asimismo empezaron a alejarse de las cosas de Dios y pueda que le pase a muchas personitas. Y en el grupo de oración, pues podemos dar muchos testimonios, personitas que han recibido gracias del Señor, han recibido sanación, han recibido prosperidad y se han ido del grupo de oración. Están bien, pero pues ya dicen, esto ya no es para mí, esto yo ya tengo que estar dedicado más es a mi empresa, más a mis negocios, más a mi trabajo, y empezamos a sacarle excusas a las cosas de Dios. Y criticamos los gobiernos grandes, y criticamos muchas cosas cuando se nos vienen, cuando tenemos como esa autoridad, como estamos también, pues tenemos autoridad para criticar y hacer nuestros propios criterios, olvidándonos de Dios. Aquí lo que quiero es recordar que si le damos la espalda al Señor, ese es nuestro mayor pecado. En el momento en que Dios te llegue a ti a dar abundancia, en el momento en que Dios te llegue a dar prosperidad, no digamos abundancia, prosperidad, pueda sanarte, pueda, no sé, sacarte ese demonio, no sé, tantas cosas que uno tiene, transformación en su vida, pues en ese momento debemos no darle la espalda al Señor, sino decir lo que nos dice el Salmo. Busca continuamente el rostro del Señor. El Salmo no lo dice todo. Esta palabra de hoy nos muestra cómo ir y venir y cómo actuar, cómo mostrarnos, cómo ir y buscar ese rostro continuamente, cómo ir y buscar al Señor. Al contrario, en el momento en que más abundancia, en el momento en que más próspero sea, en el momento en que más sanidad tenga, en el momento. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde yo puedo también servir a los demás. No me lo quedo para mí, no me lo guardo para mí, sino que también lo doy a los demás. Es importante que entendamos eso, que estamos recibiendo por gracia, pero no es para llenarnos nosotros, sino para también compartirlo a través de un testimonio, a través de llevar, de mostrar nuestros frutos, ¿cierto? ¿Qué tal llevando un hermanito más a la comunidad? ¿Qué tal dando una ofrenda un poquito más generosa? ¿Por qué no? Porque ustedes saben que esto se llena con nada. No tenemos nada, estamos trabajando con las uñas y muchos lo saben y aún así somos como que apartados de eso, como que la cosa no es conmigo. Entonces es importante que sepamos en qué posición estamos en nuestra vida, cómo estamos
con Dios. Si hemos recibido cosas de Dios, ¿por qué no somos capaces de también enseñar a los demás, llevar a alguien más, ayudar a alguien más? Eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Y por qué en vez de seguir al Señor nos alejamos de Él? Es algo que uno no entiende, pero, pero pasa. ¿Por qué? Porque la intención del corazón es otra. El Evangelio y la liturgia de hoy ha sido muy enriquecedora y esperamos que, que nos podamos tomar conciencia de las cosas que nos está hablando en la liturgia. Amén. Le doy la palabra a Norma. Gracias, Edwin. Gracias, hermanitos. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿Les ha pasado que de pronto en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia, no sé, se está necesitando algo? Y hay alguien que aprovecha ese momento, que aprovecha esa circunstancia. En nuestras sociedades de consumo pasa muchísimo, pasa muchísimo. Se genera la necesidad y luego se genera el producto. Ejemplo, no es por echar piedras, ejemplo. Viene el Mundial de Fútbol y entonces surge la necesidad de que todos tengan la camiseta de la Selección Colombia. No lo estoy diciendo por Edwin, no lo estoy diciendo por Edwin. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Entonces, bueno, y no solamente se vende la camiseta, se vende la bandera de Colombia, se venden las bubucelas, se vende un montón de cosas. Se genera la necesidad y luego se genera el producto que va a venir o a llenar o a saciar ese vacío, esa necesidad. Y así sucede en muchísimos aspectos, en muchísimos aspectos. Dicen, por ejemplo, que hoy la salud es un negocio. ¿Por qué? Porque tal vez los estados, por un lado, generan una necesidad. Vamos a suponer que el Estado no se preocupa de purificar el agua. Entonces, como el agua no está lo suficientemente pura, eso genera una serie de enfermedades. Y las enfermedades pues requieren de una serie de medicamentos. Entonces ya está la necesidad, ahora se viene a suplir esa necesidad vendiéndole los medicamentos a la gente a costos muy altos. No, pero es que a mí me los dan muy baratos por la EPS. Sí, claro, pero alguien está pagando eso. Y de pronto el producto, voy a suponer que vale 5 pesos, pero pues el Estado lo pone a 50 pesos, por decir algo. Entonces es una diferencia muy grande. Y bueno, ¿y esos 45 pesos para dónde van? Ah, pues van parte para el Estado, parte para las empresas productoras, parte para las EPS, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede en la sociedad de consumo. Y no es que esté mal. A alguien se le ocurrió alguna vez utilizar ropa. A Adán y Eva se les ocurrió utilizar ropa. Y ahí, por el pecado, se generó un vacío. Se sintieron desnudos. Y enseguida a Adán y Eva les dio por tejerse con hojas una ropa. Y hasta el día de hoy el ser humano necesita ropa y produce ropa para ponerse. Y así sucesivamente. O zapatos, o las gafas, qué sé yo. Siempre, siempre hay alguna necesidad. Cuando hay una necesidad, hay quien la supla. El problema es cuando no hay una necesidad. Ahí está el problema. Cuando no existe la necesidad, cuando no se genera esa necesidad. Entonces, voy a suponer que una persona dice, no, yo la verdad no necesito nada. O una sociedad, el cúmulo de una sociedad va a decir, yo no necesito nada. Una sociedad va a decir, yo no necesito ropa. ¡Wow! El golpe para los que producen ropa. Yo no necesito zapatos. ¡Wow! El golpe para los que hacen zapatos.
Nosotros no necesitamos gafas. Wow, el golpe para los que hacen gafas. Norman, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que en la primera lectura de hoy se está hablando de una necesidad que no existía. Una necesidad que no existía. Y en el Evangelio se está respondiendo aún a esa necesidad. El pueblo de Israel era un pueblo supremamente bendecido. Era un pueblo al que Dios le daba absolutamente todo. Era el proveedor de todo. Y llegó un punto en que el pueblo de Israel sintió que Dios le amaba tanto, o que Dios le protegía tanto, o que Dios le ayudaba tanto, pues que no necesitaba de nada. Y no necesitando de nada, también dejó de necesitar de Dios. Repito, no necesitando de nada, dejó de necesitar de Dios. Cuando a una persona se le da absolutamente todo, cuando una persona tiene todo, hablemos de pronto de los papás que son sobreprotectores y esos papás que son, que dan absolutamente todo, que no permiten que sus hijos pasen ninguna necesidad, ninguna. Y bueno, bendito sea Dios, a lo mejor el Señor les provee unos salarios o unos sueldos, unos ingresos bastante generosos y abundantes como para poder proveerle a su hijo de absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Ese hijo crece sin sentir la necesidad de nada, porque cualquier cosa que necesite antes de pedirla, ya la está recibiendo. A ese muchacho o a esa muchacha le va a ser mucho más difícil creer en Dios. A lo mejor cuando sus padres falten, a lo mejor cuando la abundancia falte, la provisión falte, entonces ahí sí va a decir, ay Dios mío, ayúdame, tengo hambre, estoy desnudo, no tengo ropa, no tengo zapatos, no tengo esto, aquello, lo otro, etc. Y entonces se va a generar una necesidad, va a haber una necesidad. Mientras tanto, va a ser muy difícil que esa persona tenga la necesidad de. Entonces, comencemos hoy al revés, por la primera lectura. Una viña arrasada es Israel. Una viña. No está diciendo que no haya viña, no está diciendo que no haya uva, no está diciendo que no hay cultivo, pero está diciendo que es una viña arrasada, una viña destruida, una viña pisoteada. El fruto es como ella. ¿Y qué está diciendo? Que esa viña, que esa señora, podría ponerle el ejemplo, esa señora llamada Israel, que era próspera, que era bendecida, terminó no dando fruto, su fruto terminó siendo destruido. Un hijo que es sobreprotegido, es un hijo que termina siendo inútil. Es un hijo que termina no esforzándose para alcanzar sus propias metas, va a esperar que todos se lo hagan, que le den todo por un lado y que le hagan todo por el otro. Le hacen las tareas, le hacen todo, absolutamente todo. Le facilitan absolutamente todo. Entonces, cuando llega a ser grande, no da pie con bola, como decimos nosotros. No hace nada. Criaron un inútil. Entonces Dios está diciendo acá que Israel, más o menos, es como una niña o como un niño inútil, que aunque tenía, no pudo dar fruto. Por la abundancia de sus frutos. O sea, pues, por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Como que entre más Dios les bendecía, más idólatras se volvían. Entre más Dios les daba, más se alejaban de Dios. Sucede que esos hijos sobreprotegidos, cuando su papá o su mamá ya no les puede dar las cosas, entonces ahora se ponen bravos, porque como ellos son los reyesuelos, pero ¿cómo así? Y tratan mal al papá y tratan mal a la mamá y los insultan y los agreden. Es que ustedes me tienen que dar. Y los ofenden con palabras.
No. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas, más adoraban, digámoslo así, los astros. Su corazón es inconstante. Eso es lo que está diciendo Dios de Israel. Ahora, tendríamos nosotros que pensar si de alguna manera a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. ¿No les he dicho yo que nosotros, la Iglesia Católica, somos la iglesia más bendecida? Somos impresionantemente bendecidos. Y ustedes me van a perdonar, somos más bendecidos que cualquier otra iglesia. Tenemos la historia que ninguna iglesia tiene. Tenemos la doctrina que tal vez ninguna otra iglesia tiene. 2000 años de doctrina. Tenemos una jerarquía, tenemos sacramentos, tenemos la gracia del Espíritu Santo, hasta la Virgen María. Tenemos dones, tenemos carismas, tenemos autoridad legítimamente constituida. Discúlpenme, somos la iglesia más bendecida, más bendecida. Somos la niña bonita, pero desafortunadamente, precisamente por eso es que nosotros los católicos somos tan malcriados. Y discúlpenme, tan inútiles. Uy, Norman, no hable así que así es que la gente se molesta. No, mis hermanos, Dios corrige a quien ama. A nosotros nos hacen absolutamente todo. Usted no tiene que orar porque, no se afane, ya los santos del cielo están orando por usted. Y hasta también los muerticos les pueden ayudar, dicen algunos. Usted no se afane por interpretar la palabra de Dios, nosotros se la interpretamos. Es más, no la lea porque se puede volver loco. Usted solamente tiene que ir a misa y hacer el rosario, no haga más. No se afane por más, no se preocupe por más. Es como si nosotros tuviéramos un hijo al que le dijéramos, usted solamente afánese por abrir la boca, que yo hasta en la boca le doy la comida. No se afane por más, usted no haga nada. Entonces, por eso somos una iglesia inconstante. Así pues pagarán, dice la palabra ahí. Él mismo hará pedazos sus altares. Una iglesia orgullosa, como Israel se volvió un pueblo orgulloso. Demolerá sus estelas, sus creencias, sus falsas creencias. Miren, mis hermanos, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Y yo creo que lo que dice el Evangelio, dice que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero está diciendo es las fuerzas del infierno no prevalecerán. Yo no sé cuántas cosas podrá haber. No estoy diciendo en lo que en la lista que dije hace un momento de bendiciones que tenemos, pero yo no sé cuántas cosas tendremos nosotros los católicos y contra las cuales el Señor tendrá que desplegar todo su poder. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey. Como un hijo malcriado le dice a su papá, usted ya no es mi papá, porque usted ya no me da todo lo que le estoy pidiendo. Y se rebela contra su papá. Y entonces va y se prostituye y termina llamando a papá a un extraño, a un ajeno. Como una persona cuando Dios no le da lo que le está pidiendo, se va donde los brujos, espiritistas, hechiceros, como lo decía Edwin hace un momento, y termina llamando a esos demonios dioses. ¿Cuánto católico termina asistiendo a esas porquerías? ¿Cuántos? Niños malcriados. No tenemos rey, dirá, no tenemos rey, porque tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué hará por nosotros? ¿Qué hará por nosotros? ¿Qué haría por nosotros? ¿Qué me dará Dios? Después de que les ha dado absolutamente todo.
Después de que les tenía una viña espectacular, y ustedes la pueden leer en Isaías capítulo 5, una viña bien cuidada, bien cultivada, bien regada, bien abonada. Dijo que había plantado cepas de la mejor calidad. ¿Y qué pasó con Israel? Pues dio uvas agrias. Y eso es lo que pasa. El papá y la mamá dicen, ¿yo qué no le di a mi hijo? ¿Qué le faltó? No le faltó absolutamente nada. Porque ahora es tan grosero, porque ahora es tan atarbán, porque ahora es tan engreído, porque ahora es tan rebelde. Porque dimos, no formamos, no enseñamos, no educamos. Sigue diciendo la primera lectura, ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua se hundió. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares, o sea, vendrá ruina. Repito, yo creo que el Señor cumple su palabra y que el mal no prevalecerá sobre la iglesia. Pero cuánto mal hay que destruir que puede haber en la iglesia. ¿Cuántas cosas equivocadas pueden estar sucediendo? Es que el hecho de que Dios ame la iglesia no quiere decir que Dios esté contento con todo lo que hay en la iglesia o con todo lo que pasa en la iglesia. El hecho de que seamos escogidos por Dios, elegidos por Dios, no quiere decir que todo lo que estamos haciendo Dios lo aprueba. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Ayer yo les decía, tenemos que tener la capacidad de separar entre el pecado y el pecador. Y hoy tenemos que tener la capacidad de separar entre las bendiciones de Dios y la aprobación de Dios. No quiere decir que porque Dios me haya bendecido y me haya dado muchas cosas, me esté aprobando. No quiere decir que me esté aprobando. Y el hecho de que en la iglesia, nuestra iglesia católica sea tan rica, tan bella, tan hermosa, tan preciosa, tan espectacular, no quiere decir que Dios apruebe todo lo que pasa en la iglesia. Y el hecho de que nosotros seamos muy bendecidos, mis hermanos, no quiere decir que Dios apruebe absolutamente todo lo que decimos y lo que hacemos. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. Sembrad con justicia, recoged con amor. Sembrad con justicia. Y recuerden ustedes que en la Biblia justicia no es darle a cada quien lo que se merece, sino más bien darle a cada quien lo que requiere, lo que necesita. Y si lo tomáramos por ambos lados, ¿qué tal si pensáramos y nosotros entonces en justicia? ¿Qué le deberíamos de dar a Dios en justicia? Si Dios nos ha dado tanto, si Dios nos ha amado tanto, si Dios nos ha bendecido tanto, si ese papá y esa mamá le han dado tanto a ese hijo, ¿cuál debería ser la respuesta de ese hijo? ¿Su patanería? ¿Su grosería? Esa sería la respuesta correcta. Miren, mis hermanos, aunque el tema no sea ese, yo sí le pido a papá Dios, con todas las fuerzas de mi corazón, que nos enseñe a ser papás, que nos enseñe a ser formadores. Porque lo que yo veo hoy en día es que estamos criando pequeños reyesuelos a los que les damos absolutamente todo. Los mimamos de una manera exagerada y por eso terminan siendo tan groseros y tan atrevidos. Ay, yo no sé por qué mi niño es así, porque usted lo está mal criando de esa manera. Usted es responsable de la crianza de ese niño, mi hermana, mi hermano. Ese niño no nació así y ese niño no es así. Ese niño está aprendiendo. Y está aprendiendo del entorno en el que vive. Y el entorno son ustedes, papá, mamá, hermanos, familia. Así como el entorno del pueblo de Israel debería ser Dios. Pero terminaron despreciando a Dios y se crearon otros entornos contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso, dirían otra palabra, en Malaquías capítulo 3 dice, por eso voy a maldecirlos. Y maldecirlos no es que les caiga desgracia, no. Simplemente retirar
retirar la protección de Dios, punto. No necesita más. La cobertura de Dios. Dios retira su bendición, Dios retira su cobertura y ahí pasa de todo. Y ahí pasa de todo. Entonces, por eso dice, sembrad, siembren con justicia y recogerán con amor, con acción de gracias, con alabanza, no con grosería, no con patanería. Poner al trabajo un terreno virgen. O sea, arranquen desde cero, limpien su corazón. Es tiempo de consultar al Señor, de buscar de Dios. Ahí está la necesidad, ahí está la necesidad. Es tiempo de buscar de Dios. O sea, reconozcan que ustedes necesitan de Dios. Hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia, la bendición, la prosperidad nuevamente. Entonces, mis hermanos, bueno, de pronto ahorita tendrá algún refrán que se acomode a esto. A veces hay que hacer pasar hambre al otro. Hay que permitirle que pase un poquito de necesidad. Hay que permitirle que sufra un poquito. Hay que permitírselo. Porque cuando se le permite al otro sufrir un poquito, pasar una necesidad, entonces aprende que las cosas valen. Que todo vale. Que todo cuesta. Y que por eso todos somos importantes. Y que por eso todos merecemos respeto. Pero si les damos todo, si les hacemos todo, pues nunca van a aprender. Y van a crecer soberbios, van a crecer patanes, altaneros. Entonces, ante esa necesidad, ¿cuál es la respuesta? Ante ese vacío, ¿cuál es la oferta? Ante la demanda, ¿cuál es la oferta? En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Miren, mis hermanos, ahí está el terreno fértil que nosotros debemos de cultivar. Como lo venimos hablando en los grupos de oración, el terreno fértil son los dones y los carismas. Ejerzamos los dones y los carismas y la gente comenzará a buscar de Dios. Entonces, estos son los nombres de los 12 apóstoles y los nombra a todos, ustedes ya lo leyeron. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a las tierras de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Ojo, esto aunque lo dice aquí Jesús, esto no es doctrina. Esto no es doctrina. No quiere decir que solamente debemos de ir a nuestra familia o solamente debemos de ir a nuestra iglesia. No. Porque más adelante dirá que recibirán, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 8, dirá, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. O sea, para cada punto su momento. En este caso les dice, no vayan por allá, quédense con Israel, trabajen con Israel. A la renovación católica carismática, el Señor le dio hace 61 años, le dio una misión, una gran comisión, evangelizar la Iglesia Católica, principalmente. ¿Que podemos ir a otros hermanitos no católicos? Claro que sí. ¿Que podemos llegar a otras familias? Claro que sí. Pero nuestra principal tarea es evangelizar nuestra iglesia. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. O sea, vayan y díganles que si ustedes quieren volver a ser bendecidos, quieren salvarse, quieren ser sanados, quieren ser liberados, tienen también que invocar a Dios, buscar a Dios y renunciar a todo lo que no sea de Dios. Por eso nosotros oramos diciéndole al Señor que también le dé hambre y sed de almas. Perdón, hambre y sed de Dios a los que no conocen a Dios. También tenemos que orar de esa manera. Señor, dales hambre y sed a los que no conocen de ti. Hambre y sed de ti. Hambre de escuchar la palabra de Dios. Sed de escuchar la palabra de Dios. Dales mucha hambre y mucha sed. Pero respondiendo a esa oración, nosotros tenemos que ser esos apóstoles de hoy, como ustedes lo dijeron, que vamos a llevar esa palabra, esa oración,
ese pan y esa agua viva para que la gente pueda saciar su sed en Dios. Hemos sido escogidos, cumplamos nuestra misión. Que Dios les bendiga. Gracias, Normita. Pues cerramos esto en oración, diciéndole a Papito Dios que muchas gracias por las bendiciones que nos da día a día. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por las enseñanzas, gracias por darnos esa conciencia de poder estar cerca de ti, Señor, de no dejar de buscarte, de que si nos llega prosperidad es cuando más cerca tenemos que estar de ti. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que aprendamos a recibir y a compartir el amor de Dios en todo tiempo y lugar. Amén. Amén. Y esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, no se les olviden que en el código enlace nos pueden encontrar para la liturgia de la palabra en vivo y en directo, y que estamos en los diferentes grupos de oración de manera presencial. Lunes, miércoles, viernes y sábados. Ahí en el flyer encuentran toda la información. También a las 3 de la tarde, ese mismo código enlace nos sirve para la oración de intercesión, que puede ser la coronilla, puede ser el Santo Rosario. Ahí pueden colocar todas sus intenciones, todas sus peticiones para que oremos por ellas. Y no se les olvide que también tenemos una entrada económica donde pueden hacer sus donaciones. Un sistema es el NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Ahí pueden hacer todas sus donaciones, pueden hacer todas sus cosas. Les agradezco. Muchas gracias.